El departamento de diagnóstico es sin duda uno de los departamentos más trascendentes y por supuesto en los que se basa un mantenimiento basado en condición o mantenimiento basado en diagnóstico. Por supuesto que los tres departamentos son importantes, pero en el de diagnóstico vamos a tener que prestar especialmente atención cuando vayamos a implementar este departamento. El departamento de diagnóstico está estructurado en dos niveles y en uno de ellos está a su vez estructurado en tres secciones. Dentro de estos dos niveles está el nivel 2 y el nivel 3. Recordemos, o como veremos en la guía, como el nivel 1 está en manos de producción, por tanto pues está todo este personal que tiene que hacer una serie de inspecciones con una frecuencia grande, pues como no entran dentro del departamento, no los detallamos en este capítulo. Por tanto, tenemos nivel 2 que se refiere a inspecciones, nivel 3 que se refiere al análisis de los hallazgos. En el nivel 2 tenemos estructurado el departamento en tres secciones. Sección número 1 es la que se ocupa de las inspecciones detalladas. En estas inspecciones detalladas lo que vamos a tener que llevar a cabo son una serie de tareas de inspección. Son tareas en las que la parte sensorial es la más importante, es decir, cómo las anomalías se detectan mediante los sentidos, mediante la observación. A veces esa observación, observar, oír, oler, tocar, pues todas esas cosas que se captan a través de los sentidos son la herramienta fundamental que utiliza el técnico de inspección detallada. Se enfrenta a un equipo, a veces tiene que desmontar carcasas o desmontar alguna parte y ver cómo se encuentra el interior con sus propios ojos. A partir de eso detecta, observa si lo que encuentra, lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que huele, pues está de acuerdo al estándar que le entiende que es correcto o no. En esa parte de esta inspección detallada sí es posible que sea necesario en organizaciones grandes pues, que haya especialidades, es decir, es posible que tenga que haber inspectores mecánicos, o inspectores eléctricos, o inspectores relacionados con la instrumentación, con el control. Bueno, pues cuando se justifique, pues es posible que esta inspección detallada pues, esté en manos de una serie de inspectores que pertenecen a determinadas familias profesionales. Segundo grupo de gente que forma parte de este nivel 2 es la gente que hace mediciones con equipos de medición offline. Es decir, tiene que llevar el equipo de medida consigo y hace una observación o medición con la ayuda de estos equipos, los monta, hace esta observación y medición y se los lleva. Si encuentra algo que está fuera de lo que entiende como un estándar, pues tendrá que reportar ese hallazgo. Si todo se encuentra con normalidad, pues no tendrá que reportar ese hallazgo. Es importante que nos demos cuenta que este tipo de gente necesita un entrenamiento determinado, que son técnicas que requieren pues, de una serie de conocimientos. Aquí estamos hablando de estas técnicas que tradicionalmente se han llamado mantenimiento predictivo, que es el análisis de vibraciones, las termografías, que es el análisis de aceites o las inspecciones boroscópicas o la inspección por ultrasonido o el análisis de humos. Bueno, pues estas técnicas y otras muchas que puede haber para observar o medir los equipos con equipos de medición fuera de línea, pues son el segundo grupo. Es importante que veamos cuál es la responsabilidad en el diagnóstico, porque dependiendo de cómo sea la organización, es posible que a estos técnicos les pidamos que apliquen la técnica, pero que después el diagnóstico se ocupe otra persona. Es posible que a estas personas les digamos que apliquen la técnica y que además lleguen a conclusiones. Dependerá del tamaño de la instalación y dependerá sobre todo de la mentalidad del jefe de mantenimiento, la opinión del jefe de mantenimiento.
la opinión de IRIM, pues que entendemos que es válida para muchas organizaciones, es que este técnico tiene que hacer dos cosas: tiene que aplicar la técnica y tiene que además hacer un prediagnóstico en el que diga ya si ha encontrado algo dentro de lo normal o no, para lo cual requerirá tener pues una formación determinada que normalmente se corresponde dentro de la norma ISO 18436, se corresponde con el nivel 2, al menos con el nivel 1 o con el nivel 1 y 2 que se detallan en la formación que tienen que tener de acuerdo con este estándar. Para entender muy bien qué significa esto de aplicar la técnica o hacer el diagnóstico, pensemos por ejemplo en un radiólogo. Cuando tenemos que hacer una radiografía, hay técnicos especializados en hacer la radiografía, es decir, hay una persona que sabe manejar muy bien la máquina, que sabe colocar al paciente, que sabe obtener la placa, sabe revelar la placa, pero después él no se encarga de valorar esa placa y de ver si la persona a la que se está diagnosticando está bien o está mal, sino que de eso se encarga otra persona. Bueno, pues en mantenimiento podemos tomar dos decisiones: una, que haya un especialista en el manejo del equipo de vibraciones o de termografía y tal, pero que no haga los diagnósticos, o que haga los diagnósticos a un nivel elemental o incluso que los haga a un nivel avanzado. De una manera o de otra, después de aplicar estas diferentes técnicas, tendrá que reportar sus hallazgos. Puede haber técnicos especializados en cada una de las técnicas, es decir, el termógrafo puede ser diferente del analista de vibraciones o puede ser diferente del inspector de poroscopia. No son tantas las organizaciones en las que se puede tener un nivel de especialización tan grande como para decir yo tengo termógrafo, tengo otro analizador de vibraciones, sino que es mucho más habitual que los técnicos de mediciones offline dominen todas las técnicas, estén formados en todas las técnicas y bueno, pues hoy tengan que pasar por un equipo haciendo vibraciones y hagan una ruta de vibraciones, pero mañana tengan que hacer una ruta de termografías y pasado tengan que hacer una ruta de ultrasonidos o al siguiente tengan que hacer una ruta de análisis de humos, por ejemplo. Tercer grupo de técnicas, de la tercera sección que tiene que ver con el departamento de diagnóstico, está relacionado con el análisis de datos online. Hoy en día tenemos muy monitorizados todos los equipos, incluso equipos muy conocidos y que no han estado tan monitorizados habitualmente. Hoy en día tienen mucha instrumentación, que son, por ejemplo, desde un automóvil hasta no sé, un horno de cocción. Pues hoy en día es posible implementar instrumentos de medición online para que después alguien analice estos datos. Es importante que tengamos en cuenta eso. Muchas veces gastamos mucho dinero en instrumentar correctamente los equipos y después no nos damos cuenta que esto tiene que valorarlo alguien. ¿Quién lo va a valorar? Pues los analistas los analistas online o los analistas de datos que se obtienen con instrumentación montada en línea. Pues este personal, que tiene que tener una formación determinada, porque tiene que tener unos conocimientos termodinámicos, dinámicos, mecánicos, eléctricos, etcétera, muy potentes, que tendrá que tener un entrenamiento especial y para los que habrá que desarrollar una serie de herramientas, teniendo en cuenta que, como veremos en posteriores capítulos, como algunos rangos es tan sencillo como medir una variable y ver si está fuera de rango, dentro del rango, y como a veces estos rangos son dinámicos, dependen de otras variables, pues tendremos que formar a este equipo de medición online para que puedan hacer sus inspecciones correctamente. En este nivel 2, por tanto, tenemos tres secciones. Sección de la gente que hace inspección detallada en campo, sección de la gente que hace mediciones con equipo de medición offline y sección de los analistas online que toman datos con la instrumentación montada en el equipo y que llegan a conclusiones sobre el estado en que se encuentran a partir de esos datos que leen. Tenemos ahora el siguiente nivel, que es el nivel 3. Hemos visto que tenemos muchas fuentes de hallazgos, se hacen inspecciones con varias técnicas y todas esas técnicas llegan son muchos hallazgos los que en principio se pueden encontrar. Pues, ¿quién tiene que integrar toda esta información? Pues hay un grupo de gente que ocupan un papel muy importante dentro del mantenimiento basado en condición,
a quien tiene que reportarles, a quien hay que reportarles todos estos hallazgos que se han encontrado por las diferentes técnicas. Es posible que el mismo hallazgo se reporte varias veces, por ejemplo, lo hayamos detectado por vibraciones, lo hayamos detectado por termografía, pero haya detectado también una situación anormal el operario o incluso el técnico de medición online. Pues, ¿qué tendrá que hacer el equipo de analistas de nivel 3? Pues este equipo de analistas lo que tiene que hacer es integrar toda la información que les llega y decidir si se genera orden de trabajo o no se genera orden de trabajo. Habrá que decidir qué prioridad tiene en caso de generarse esa orden de trabajo. Habrá que ver si merece la pena intervenir y si merece la pena intervenir, con qué urgencia habrá que intervenir ya, dentro de 4 semanas, 6 semanas. Bien, será interesante que veamos en detalle en un capítulo posterior cómo es el trabajo de estos analistas de nivel 3. Hemos visto cómo se estructura un departamento de diagnóstico de una empresa numerosa. Es posible que en empresas no sean tan numerosas como para tener personal para las diferentes secciones. Lo que sí es importante es al menos respetar esto. Es importante distinguir el personal que piensa, el personal del departamento de ingeniería, del personal del departamento de diagnóstico. Igualmente es importante distinguir el personal del departamento de diagnóstico del personal del departamento de ejecución. Con esto nos garantizamos que pase lo que pase en cualquier departamento, tendrán que resolverlo ellos, pero el funcionamiento de unos departamentos no afectará a otros. Si tenemos un pico, tenemos una urgencia, tendrá que resolverlo ejecución, pero no se dejarán de hacer diagnósticos. Si tenemos mucho trabajo de diagnósticos o hay mucha urgencia, no se dejarán de analizar averías, no se dejarán de hacer, elaborar planes de inspección. Entonces es importante que mantengamos 3 departamentos estancos. Es posible que en organizaciones muy pequeñas, con una sola persona, podamos hacer los diagnósticos que necesitamos y que en organizaciones muy grandes tengamos que tener gente especializada para cada una de estas secciones del nivel 2 y para el nivel 3. Corresponde al jefe de mantenimiento tomar las decisiones oportunas.